Gracias, presidente, que es una iniciativa que presentamos el senador Luis Humberto Fernández y su servidora. En las últimas décadas, el salario mínimo en México ha tenido una caída significativa en su poder adquisitivo. El deterioro ha sido de tal magnitud que actualmente estos salarios distan mucho de cumplir con su función y se encuentran por debajo del umbral de la pobreza extrema. Con la homologación del salario anunciado recientemente, donde el salario de la zona B, pues se aumenta el salario 1 peso con 83 centavos y se creó un salario único en todo el país. Este anuncio resultó no una buena noticia, sino que indignó a las y los trabajadores del país. El deterioro de los salarios ha continuado, ubicándonos en una de las peores situaciones de América Latina y del mundo en esta materia. La experiencia internacional ha demostrado que un incremento a los salarios mínimos podría tener como resultado un mayor dinamismo económico gracias a un incremento del consumo. Ante esta lamentable situación, es urgente restituir a los salarios mínimos la capacidad de cumplir con el objetivo central para el que fueron creados, que es dotar a los trabajadores y sus familias de los recursos para cubrir sus necesidades básicas y alcanzar una vida digna. Se trata de un tema que incentivaría además la economía, pero fundamentalmente esta iniciativa busca resguardar el bienestar de millones de trabajadores y sus familias. Es impostergable que el Estado mexicano recupere la responsabilidad social que ha perdido durante todo el periodo neoliberal. Como lo señala la fracción sexta del 123 constitucional, reglamentada en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo general que deberían disfrutar las y los trabajadores es la cantidad que al menos deba recibir en efectivo el trabajador o la trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Suficiente, debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un o una jefa de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, siendo que con el salario de 70 pesos con 10 centavos no es posible que un trabajador pueda cubrir los conceptos antes señalados. Es que presentamos esta iniciativa para aumentar el salario mínimo. El actual modelo de fijación del salario determinado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, un ente encargado de fijar el salario, es obsoleto el mecanismo, no sirve para ir recuperando el salario. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha sido parte del problema, no de la solución a la caída del poder adquisitivo del salario. El Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México advirtió en un análisis presentado en junio pasado que el aumento aprobado por la CONASAMI para 2015 de 4.2% fue pulverizado durante los primeros 3 meses de este año debido al incremento de los precios en los alimentos y los servicios a partir de marzo. El estudio refiere que entre el 16 de diciembre de 1987 y el 15 de abril de este año, el precio de la canasta alimenticia recomendable aumentó en 5,000%, en tanto el salario solo subió 1,000%. La pérdida total del poder adquisitivo fue entonces de 78.1% en este periodo, lo anterior sin contar con lo relacionado a la homologación que se dio posterior a este estudio, que fue de 1 peso con 83 centavos. Asimismo, en un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, se señala
que en un proceso acumulativo de 1980 a 2014, el poder adquisitivo del salario mínimo en México disminuyó más del 70%. Además, como hemos señalado, México es el único país de la región en donde el salario mínimo se encuentra muy por debajo del umbral de la pobreza extrema. Según el informe México, ¿cómo vamos? La población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su salario aumentó del 48.5% en 2011 al 50.4% en 2014. Ahora bien, en un análisis que realizamos nosotros con los documentos oficiales, el cual se detalla a cabalidad en el texto de la iniciativa, pero pudiera yo resumir aquí que México tiene el peor salario mínimo de los países de la OCDE. El salario mínimo en México ocupa el último lugar de América Latina en cuanto a su poder adquisitivo. El salario mínimo en México no crece en términos reales desde hace más de 15 años. El salario mínimo en México, además de incentivar la migración, es tal vez la peor injusticia que se comete contra la clase trabajadora y al pueblo de México en general. La solución que economistas como el ganador del premio Nobel Joseph Stiglitz proponen ante casos como el de México es combatir la caída en los niveles de bienestar de la sociedad mediante el incremento de los salarios mínimos. Dice Stiglitz, una mejora en el salario mínimo invariablemente tendrá impactos positivos en la economía de las naciones. Ello al fortalecer la capacidad de adquisición de una base poblacional significativa. Estudios presentados en Estados Unidos y otras partes del mundo confirman esta información. Inclusive, una medida de este tipo mejoraría la economía en su conjunto. El momento que vive México exige de las decisiones más importantes del país, que yo esperaría fueran de consenso si hubiera congruencia en el Senado, es en este tipo que ha quedado claro que el mecanismo vigente para determinar el salario mínimo no ha sido eficaz y es urgente el aumento general de salarios. Por ello, es indispensable un cambio sustancial a la norma. Debe buscarse un mecanismo distinto al actual, dentro de los sugeridos por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y que mantenga el respeto a las reglas establecidas por los derechos internacionales del trabajo. De esta manera se propone que sea la Cámara de Diputados la que defina semestralmente el monto del salario mínimo. La discusión no debe realizarse solo en términos económicos, sino desde una visión de la mayor protección de los derechos de las y los trabajadores. Es por ello que también se define que el monto mínimo del salario mínimo no podrá ser menor a la línea de bienestar urbana que define el Coneval. La desindexación del salario es el primer paso, debe darse en forma urgente, ya que el incremento del salario, esta desindexación permitiría recuperar el espíritu de la lucha por recuperar los derechos de las y los trabajadores de familia. Esta es una bandera histórica, actualizada recientemente por el jefe de gobierno del Distrito Federal, y nos congratula porque para nosotros la propuesta de combatir la desigualdad pasa necesariamente por una recuperación consistente del poder adquisitivo del salario mínimo. Por ello, es necesario sí desindexar el salario como referencia de otros precios y variables ajenas al mercado laboral como una medida previa, pero vista solo como un primer paso. El objetivo principal debe ser dignificar el salario mínimo,
debe ser aumentar el salario mínimo. Con esta iniciativa de modificación a la Constitución, en su artículo 123, se propone un modelo alternativo para la recuperación inmediata y sostenida del salario mínimo. Para ello se establece un mecanismo en el cual se fija el criterio de que no podrá ser inferior a la línea de bienestar urbana que establece el Coneval. Además, la Cámara de Diputados deberá, en un plazo no mayor de 60 días naturales, fijar el salario mínimo a través de un proceso que comprenda la participación de los patrones y los trabajadores, donde el Estado tutele los derechos del trabajador. El mismo no podrá ser menor a una canasta básica, y en la actualización del salario, para actualizar el salario mínimo, se considera un incremento mínimo de 2 puntos porcentuales adicionales a la inflación promedio anual de la canasta básica alimentaria más la canasta no alimentaria, registrada por el Coneval y por la Política de Desarrollo Social. También se propone desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ya que representa un modelo superado por la imposición de criterios que están por encima del espíritu constitucional de lo que debe cubrir el salario mínimo en México. Facultar también a la Cámara de Diputados para que semestralmente y con una participación de empleadores y trabajadores se determine este salario. Adicionalmente, en el régimen transitorio de la iniciativa, se propone que en un plazo mediano, la Cámara de Diputados deberá cumplir con el objetivo de que el salario mínimo cumpla con los fines constitucionales de satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación a la que tienen derecho las y los niños y la juventud mexicana. Ello implica que el salario mínimo debe ser suficiente para adquirir por lo menos 2.4 canastas básicas para una familia promedio, lo que implica crecer el salario 2.7 veces de su monto actual fijado por el gobierno para este año. Esta propuesta finalmente constituye un paso para revertir el deterioro en la calidad de vida que sufren las y los trabajadores. Con la recuperación en el poder adquisitivo del salario mínimo, se dotará a los trabajadores y sus familias de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades y lograr el objetivo de un buen vivir. Esto no solo dinamizará la economía, sino que resguardará el bienestar de millones de personas trabajadoras y de sus familias. Es impostergable que el Estado mexicano recupere la responsabilidad social que ha perdido en esta materia. Por ello, emplazamos no solo a aprobar la reforma de desindexación del salario mínimo, sino también a discutir el modelo que permita la recuperación del poder adquisitivo que ha perdido en los últimos 30 años el salario mínimo en México. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna.